Hello, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Francis Rodríguez y este es el capítulo 10 de lo que es un date con Francis. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Agustín Hernández. Bienvenido, Agustín. Hola, gracias, Francis. Te agradezco la invitación. Muchas gracias, Agustín, por estar aquí, por darse el tiempo. La historia que nos trae, pues conocemos ya una parte, conozco una parte de la historia, es sobre, usted estuvo en adicciones y logró salir de ellas y queremos que nos platique cómo fue esto. Y pues primero que nada quisiera iniciar, ¿cuántos años, por ejemplo, tenía usted o recuerda cuando consumió por primera vez? Pues mira, cuando yo consumí lo que se refiere fue a la edad de los 25 años. O sea, ya no era un joven, ya tenía 25 años, pero yo tenía ya una vida anterior de alcoholismo y a los 25 años, andando en el mismo alcoholismo, pues yo probé y, y la verdad pues ocasionaron un impacto en mi vida muy, muy tremendo. Eh, Te digo, yo ya no era un joven, pues que por lo regular la gente piensa que caer en drogas es para los jóvenes nada más. Ya 25 años ya eres un adulto y pues yo caigo en drogas. ¿Qué lo llevó a consumir por primera vez? ¿Qué fue lo que lo llevó? Yo me relacionaba con muchos amigos o sea, consumíamos alcohol y en la misma parranda ellos consumían, yo no, yo era como que el único que no, y yo miraba cómo ellos podían durar 2, 3 días tomando y yo no, yo me cansaba, me dormía y cosas así. Entonces Aguantaban la tomada, como dicen luego. sí, para aguantar la tomada, vamos a decirlo, no, y aparte yo sentía como que ellos disfrutaban más de su tomada, pues de la tomada, pero yo no sabía lo que ocasionaba cómo los relajaba o los hacía que aguantaran más tomando. ¿Y cuál fue la primera que consumió? La primera que consumí fue ¿Qué sintió? mira, la primera vez que yo consumí sentí algo muy tremendo, pues que no lo había experimentado jamás en mi vida y que la cuando yo la probé, sentí que la borrachera se me quitó, me empecé a sentir como algo diferente a como yo era. De hecho, ese día que yo consumí, eh, mm, estábamos un círculo así de varios, éramos como unos 10 y pues ellos pasaban la de uno en uno y cuando pasaba por mí yo la brincaba para el que sigue, pero en una de esas me quedó con ella y la probé. Entonces ya en la siguiente ronda pues ya no la pensé dos veces y ese día fue inolvidable para mí porque yo duré toda la noche esa sin dormir y aparte duré toda la noche tomando, todo el día el siguiente día y todo el siguiente noche, o sea, fueron 2 noches y 2 días seguidos sin poder dormir. Todavía yo me fui a mi casa, que fue un día lunes, y yo llegué a mi casa, imagínate 2 días de parranda y llegué a mi casa según yo cansado y todo, y no podía dormir porque había ocasionado algún impacto muy tremendo en mí. Eh, Tanto así que, la verdad, soy honesto, sí me gustó la reacción que yo tuve en un principio, ¿no? Voy a contar de un principio que sí me gustó, pero no pensé la magnitud del problema en el que me estaba metiendo. Y con esto, cada que usted se iba a tomar, no sé, los fines de semana, iba aumentando el consumo. Sí, sí, cada vez que yo tomaba, pues era prácticamente cada fin de semana, viernes, sábado, domingo, y yo ya empecé a preguntar dónde vendían, o sea, o cómo la podía adquirir. Entonces, cada tomada era ya de consumir, era en pequeñas dosis, pero sí fue en aumento poco a poco. Y llegó un momento en el que sí cambió de drogas, probó más. Casi siempre fue lo que yo consumí. Sí llegué a consumir lo que fue
marihuana y lo que fue llegué a consumirlo, pero mi fuerte en adicción fue la cocaína. Yo tenía una reacción con el muy, muy fea. Me alocaba y empezaba a pelear gente y Agresivo. así, sí, muy agresivo. Y con la marihuana tuve una reacción diferente. Con la me daba mucho sueño. Me daba mucho sueño. Se relajaba como Sí, que- me relajaba, yo creo, no sé. Pero sí me daba mucho sueño. Entonces como que no me... Por eso yo no seguí consumiendo porque sentía que no tenía la reacción que yo quería. Y nos dice, me voy a regresar un poquito, nos dice de que era alcohólico. O sea, Sí. tenía la tomada fuerte, me imagino, ¿no? Sí. De días. Sí. Y me imagino que había problemas familiares Uy, muchos. con la tomada. Cuando empieza a consumir, pues ya aumentó el consumo y su manera, voy a decir, de comportarse y todo. Aumentaron los problemas cada vez más. Sí, aumentaron pues en gran cantidad, aumentaron. ¿Qué impacto causó? Pues impactó tanto que pues que llegué al grado de llegar a perder a mi familia, de llegar a perder el amor de mis hijos. Había pleitos, había... Pleitos había y muchísimos. Maltrato. Sí, había mucho maltrato, pleitos, desconfianzas, había pleitos por lo económico, por el dinero, porque era muchísimo el dinero que me gastaba también. ¿A qué se dedicaban o se dedican? Yo cuando empecé mi adicción, yo trabajaba en una empresa que se llamaba Bimbo, era un vendedor de Bimbo. Y yo pues, me relacionaba con todos los compañeros y ahí fue donde yo empecé mi adicción de la... Y por lo consiguiente, pues, de hecho, yo llegué hasta perder ese trabajo por el problema de alcoholismo y adicción. Entonces había problema, cambió, o sea, fue un impacto, fue un gran cambio, voy a decir, para mal con la familia. ¿Y socialmente se alejó de sus amigos o se agarró otras amistades? ¿Cómo fue esto? No, yo me seguí relacionando con las mismas amistades, pero sí me empecé a alejar de la familia. Me empecé a alejar de la familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. O sea, empecé a cambiar una actitud de sentirme más, de alejarme, de estar más solo, familiarmente hablando, y me empecé a relacionar más con ellos. Les daba más prioridad a mis amigos, los de parranda, les daba más prioridad a ellos que a toda mi familia. Entonces fue como que el círculo, pero que el círculo que mantenía el vicio, voy a decir. Sí. Con personas de otro estilo de vida no hacía como que el match, voy a decir. Qué increíble cómo influyen las amistades. Sí, mucho. Y cómo el círculo es cuando mantienes un círculo de amistades con adicción o con diferentes tipos de ambientes, voy a decir, cómo cuando entra alguien nuevo, ¿no? Es donde para pertenecer al círculo a veces tienes que caer, como muchas personas caen por pertenecer a círculos o a amistades como le sucedió a usted. Entonces pierde su trabajo en Bimbo y su esposa se dedicaba a algo. Mi esposa vendía ya ropa, nosotros nos dedicamos al comercio de ropa. Actualmente tienen boutiques. Sí, ¿verdad? tenemos una boutique y mi esposa se dedicaba a vender ropa, pero en mi casa vendía ella porque teníamos a los niños chicos todavía y ella se dedicaba a vender en mi casa. Vendía crédito, llegaba gente a comprarle ahí a nuestra casa. Ella siempre le han gustado mucho las ventas y pues ella vendía ahí en la casa. Y cuando yo pierdo mi empleo, mi trabajo, parte de mi liquidación la invertimos en un negocio de lo que es lo que tenemos ahorita. Sí. Y en que lo liquidan y usted pone el negocio y sigue estando en adicción. Sí, seguí varios años todavía en la adicción. ¿Cómo afecta económicamente Afecta, la adicción? afecta de una manera muy, muy tremenda. Yo empecé a tener muchos problemas con mi esposa por lo que gastaba, tanto que llegué al grado hasta de comercializar yo también para poder sustentar mi vicio. Yo, o sea, no traficaba, pero sí
compraba y vendía en ocasiones para poder yo sustentar mis vicios. Eh, Esto pues yo nunca se lo he platicado a mi esposa, es la primera vez que yo lo digo, que yo llegué a vender a gente para que alterábamos, yo y otro amigo alterábamos la para aumentar la cantidad y poder tener ganancias y poder solventar los vicios que teníamos nosotros. Llega un momento, nos comentaba hace rato, de separación. Sí. Fue en todo este lapso, tienen un negocio, están trabajando, hay muchos problemas. ¿Había infidelidades? Sí, sí, había infidelidad de parte mía. Yo empecé a consumir la pero ya en grandes cantidades, ya no era nada más los fines de semana, llegué al grado de consumir diario. Yo desde que me levantaba, yo empezaba a consumir. Yo me ponía metas, tanto así consumía que me ponía metas de durar 15 minutos sin consumir. A veces no lo podía lograr. Yo era de cada 10, 5 minutos estarme drogando. Y esto me traía muy alterado, me traía muy, pues mal en pocas palabras, y mi esposa podía ver eso, podía discernir eso. Yo era una persona intolerable, o sea, cuando andas así, o sea, no quieres que nadie te diga nada, te quieres sentir libre, o sea, quieres ser único. Entonces, ya que se metan en tu vida ciertas personas, ya te molesta, y pues yo tenía muchos pleitos con mi esposa, por eso, tanto por lo económico. Ella no sabía que yo ella no sabía. ¿Usted se lo negaba? No, ella no sabía. O sea, no. Ella no sabía. Yo cuando lo empecé a negar es cuando ella me empezó a encontrar en mis bolsas, me empezó a encontrar, lo negaba, yo decía que era de mis amigos, que me la habían encargado, que me habían mandado a comprarla y que ya no había querido volver. Bueno, cosas que yo inventaba. Entonces ella ya empezó a sospechar de esto. Y cuando usted estaba, consumía y consumía, ¿qué había ahí? ¿Hay un refugio? O sea, ¿por qué el estar consumiendo? ¿O siente usted que hay un trasfondo del alcoholismo? Regresándonos al alcoholismo, hay un trasfondo de, no sé, de niñez. ¿Cómo fue su niñez? Mira, mi niñez fue una niñez muy sufrida, muy sufrida. Yo vengo de una familia muy humilde, económicamente hablando, porque pues en cuanto se refiere al amor, o sea, mi mamá era muy amorosa, mi papá, pero sufrimos, padecimos mucha hambre, y nosotros en mi casa prácticamente no teníamos nada, o sea, vivíamos en un barrio que ahorita ya no es barrio, ahora ya es prácticamente el centro De aquí de Guasave. Ahí vivía a un lado de donde es el Palacio Municipal, ahí donde está Figlos, ahí a un costadito. Pero antes te estoy hablando de mi niñez, esa era como las orillas de Guasave, era una colonia, no había pavimento, no había drenaje, no había agua, era una colonia nueva, y sufríamos mucho por hambre. ¿Trabajó de niño usted? Sí, yo trabajé que yo recuerdo desde los 6 años. Vendía periódicos, vendía tamales, asaderas, daba bola, o sea, lustrando zapatos, y toda mi niñez trabajé. Como a los 10 años yo me meto a trabajar a un taller de radiotécnico, les decían en ese tiempo, era pues que arreglaban aparatos, lo que eran televisiones y los aparatos que existían en ese tiempo. Yo a la edad de 12 años yo ya sabía arreglarte televisiones, lo que había en ese tiempo, que eran consolas, tocadiscos. No soy tan viejo, pero no hace mucho que cambió la tecnología. Entonces yo ya sabía instalarle estéreos a los carros, sabía arreglar planchas, abanicos, licuadoras, todo lo que existía de aparatos electrónicos a los 12 años. O sea, un niño de 12 años tener esas cualidades, pues, pero yo me tuve que desarrollar. Pero ahí en el taller donde yo trabajaba, fíjate que había mucha tomadera, era de un padrino mío ese taller, y ahí se juntaba todos, muchos a tomar. Mi alcoholismo no creo que haya
surgido de ahí, sino que yo desde antes, ya de cuando teníamos 6, 8 años, yo me acuerdo que nos juntábamos varios niños de ahí de mi barrio y me acuerdo que comprábamos una caguama, una caguama y nos la tomábamos como entre 4 y nos emborrachábamos, nos pegábamos una borracherota, Niños. pues éramos unos niños. Pero su papá era alcohólico. Mi papá fue alcohólico. Su mamá no. Mi mamá no. Mi Entonces papá viene de pues su toda papá. su vida consumió alcohólico. Él fue muy fumatérico. Él desde los 12 años fumó y murió a los 70 por enfisema. Y yo viví un alcoholismo con mi papá tremendo, tremendo, que donde viví lo mismo que yo viví, el maltrato a mi mamá, infidelidad y muchas cosas que a mí me tocó verlo. Entonces, Y fue como siguiendo el patrón. pues prácticamente yo pensé que no afectaba, porque te voy a contar algo, mira, yo recuerdo que mi papá se emborrachaba, ¿no? Se emborrachaba y recuerdo que ponía la mesa de lo que era el comedor y él se sentaba así en una esquina y ponía su cubeta con cerveza ahí y luego abría la cerveza, ¿no? Y se la empinaba delante de mí. Yo era un niño y me acuerdo que me decía, venga, siéntese aquí, me decía, ahí en la mesa o en la esquina de la mesa. Y yo odiaba que mi papá me dijera, siéntate aquí. Odiaba porque yo ya sabía que me iba a aventar un sermón y todo ese rollo, ¿no? Entonces, mi papá se empinaba las cervezas, pero con unas ganas, y yo nomás lo miraba. Y cuando terminaba de empinársela me decía, mijo, usted nunca vaya a tomar, me decía. Nunca vaya a tomar. Yo decía, no. Pero con el ejemplo ahí. Sí, o sea, te das cuenta como un padre, o sea, por ignorancia, no sé por qué será, pero te dicen una cosa, pero con sus actitudes, con sus actos, Hacemos otras. ¿verdad? Dicen que el ejemplo arrastra. Entonces, yo dije, yo nunca voy a ser como mi papá, nunca. ¿Por qué? Porque yo miré un alcoholismo muy desenfrenado, infidelidades, maltrato a mi mamá y todo. Y yo en mi niñez o en mi juventud yo dije, jamás voy a ser como mi papá, jamás. Y sí, no fui igual, fui peor. Entonces, sí fue peor porque yo caí en las ¿verdad? Y siempre lo he expresado eso, o sea, no es algo que yo tenga oculto, que yo, era mi molestia que mi papá hubiera sido así, pero aún así yo lo amaba, lo quería muchísimo. Eh, Vivo ese alcoholismo, pero te voy a decir otra cosa, cuando mi papá tomaba, yo me acuerdo que niño me mandaba él a prender los cigarros a la estufa. No, me decía, préndeme este cigarro en la estufa. Y yo iba a prenderlo y en el camino le pegaba 2, 3 jalones. También ¿No? fumó. Sí llegué a fumar, pero no fue algo que a mí que me haya quedado, pues porque Que lo trajera tanto. sí, porque yo de mi juventud padecí mucho de bronquitis. Entonces, un día mi mamá me descubrió que fumaba y pues con bronquitis, imagínate. Entonces, el doctor me prohibió que fumara. Yo dejé de fumar, aparte la regañadota que me pegó mi mamá. Entonces yo dejé de fumar y hasta la fecha ya nunca he vuelto a fumar. Por eso también como que cuando consumí como que tampoco no me agradaba mucho porque no era mucho de fumar. Ok, entonces de acá es donde, esta es la raíz por la que usted empieza con el alcoholismo, se brinca por amistad. Que también fue por amistades como que lo que platica de los 6 años, pero traía el ejemplo bien marcadito, pues. Bueno, llegamos al punto donde se separan, su esposa dice, hasta aquí, ¿qué pasó ahí? Mira, yo y mi esposa nos separamos muchas veces, yo le digo 50 y tantas, le digo yo. ¿Cuántos años tienen de casados? Nosotros tenemos 36 años de casados. Y de que usted recupera a su familia y ya no vuelve a consumir, ¿cuántos años tiene? Eso hace 15 años. 15 años Pasadito tiene. de 15 años, sí, sí. Nosotros pues tuvimos muchísimos problemas a raíz de mi adicción. Aparte pues yo me metía de enamorado y mi esposa me cachaba. Mi hija me llegó a cachar o sea, en movidas que yo traía y esto me ocasionó demasiados problemas. Nos separamos muchísimas veces, te digo, pero yo
Mira, quieras o no, un alcohólico, un drogadicto, se hacen manipuladores, se hacen chantajistas, se hace uno mentiroso. Saben controlar a veces Sí, la sí, situación. sabemos cómo, ¿verdad? Cómo, y yo a mi esposa, pues yo ya sabía cómo convencerla, ya sabía cómo dominarla de alguna manera. Entonces, eh, nos separamos muchas veces, pero yo la convencía, yo cada borrachera le decía, te juro que ya no vuelvo a tomar y te juro que es la última. Y como muchos que juran y no, hombre, se llegaba el viernes o el sábado, ya andaba otra vez. Se olvidaba el Sí, juramento. se me olvidaba o me valía una de dos, ¿no? Entonces, nos separamos muchas veces, pero la última vez que nos separamos, llegamos a estar separados un año. Viví un proceso en ese tiempo horrible, horrible, porque yo ya andaba muy, muy, muy prendido de las adicciones. ¿Verdad? Y Eh, ella fue la que lo dejó, la que dijo hasta aquí, sí, o usted. no, ella. ¿Y cómo vive usted ese que se le fue la esposa? Los hijos también se fueron con ella, ¿verdad? Mis hijos se quedaron conmigo, porque mi esposa se fue a vivir con su mamá y prácticamente vivía a dos calles de mi casa. Mi suegra vivía ahí y mi esposa se fue para allá. Me aplicó la ley del hielo por un año de no hablarme, no contestarme mensajes, No la podía llamadas, conseguir. no, ya no. Ahora sí me di cuenta que era en serio la cosa. ¿Y, que, Ya, y usted en este tiempo que ella tomaba esa actitud, seguía consumiendo? sí seguía consumiendo. Bueno, cuando nos separamos un año, yo ya había estado internado en un centro de rehabilitación. Ah, ok. Viviendo con su esposa, estuvo internado. ¿Ella lo internó? No, en una de las veces que nos separamos, Ah, ok. yo estuve internado en un centro de rehabilitación en Tijuana. ¿Quién lo internó? ¿Quién lo ayudó en eso? Mira, yo me interné voluntariamente, pero hubo gente que me ayudaron, Que que lo me impulsaron. apoyaron. Sí, de hecho, mira, yo vivía en ese tiempo cuando estábamos separados, yo y mi esposa, yo rentaba una casa allá en un fraccionamiento, yo vivía solo. Ahí hacía mis parrandas, ahí hacía lo que yo quería y todo. Pero yo en ese tiempo ya estaba viviendo una locura te digo locura porque yo ya tenía delirios de persecución, ya estaba viviendo, ¿verdad? Un tormento en mi cabeza de que no podía dormir, llegué a ver hasta serpientes caminando por las paredes o sea, había algo muy fuerte pues en mí. En ese tiempo empecé a tener deseo, que por cierto lo intenté 3 veces, 3 veces quise suicidarme y por una o por otra cosa, ahora entiendo que fue la voluntad de Dios que no lo hiciera, pero intenté hacerlo en 3 ocasiones y las 3 ocasiones o sea, no tuve el valor en dos y en la tercera mi hijo el mayor se dio cuenta y yo y mi hijo no teníamos buena relación. Yo vivía, te digo, en una casa, en un fraccionamiento, pero no sé por qué me entró la idea de ir a hacerlo en mi casa. Teníamos un tejabán en la parte de atrás y cuando yo tenía esos deseos de dije yo me voy a ir a ahorcar allá donde, porque si me ahorco aquí nadie se va a dar cuenta y ahí puedo durar. Entonces, sí, y como que yo lo quería hacer como para darle en la torre a mi esposa y a la familia. Pero no como chantaje, o sea, Pues está ¿sí quería probablemente. vivir o no quería vivir? La verdad sí tenía ganas de morir, pero quería como para darles en la torre a todos, ¿me entiendes? Ok. ¿Y su Entonces, hijo qué edad tenía? mi hijo en ese tiempo debe haber tenido como unos 20 años, yo creo 22 años. Ya estaba grande. Más o menos, sí, ya estaba grande. Él se dio cuenta que pues yo no iba para la casa y él se dio cuenta que yo llegué y me metí hasta el fondo, hasta el patio. Y yo estaba haciendo con un cable lo estaba haciendo, la horca que le dicen, ¿no? Que es el mecate que le hacen un lazo. Y yo lo estaba haciendo y mi hijo llegó conmigo y me dice, ¿qué está haciendo aquí? Y le digo, nada, pero escondía con mis manos, escondía el cable. Entonces, él no me hablaba, no teníamos comunicación, él no nos peleamos ni nada, pero él siempre fue muy serio, muy restringido así. Y se quedó conmigo y me dijo, vámonos para adentro. Y le dije, no, aquí me voy a quedar. Y me insistió tanto hasta que me jaló del brazo y me llevó para adentro.
Entonces, por eso no hice lo que quería hacer en ese momento. Sentí que él, como que él presintió pues lo que iba a hacer. Sí. Aquí todavía no había estado en ninguna clínica internado. No, ahí todavía Después de esto, alguien habla con usted y decide Sí. internarse. Te digo, yo vivía en un departamento allá en un fraccionamiento. Habíamos ido a un baile que hubo en el estadio. Yo iba con unos amigos, a un baile con los Tigres del Norte. Y recuerdo cuando entramos al baile de los Tigres del Norte, yo empecé a sentirme bien raro, bien mal, así bien, algo que pues no te puedo explicar, pero empecé a sentir como una soledad, así como que me empecé a sentir solo. Y yo lo he platicado esto y me dice, ¿cómo solo? Si había cientos y miles de gente, es una multitud ahí, y luego los amigos que iban conmigo. Pero hoy llegamos, ellos se pusieron a bailar, yo me quedé solo ahí. Y me empecé a sentir bien solo y bien solo y bien solo. Entonces yo me voy de ese baile, me llevo la cerveza, yo llevaba, me fui para el departamento. Cuando yo iba, yo sentía que la policía me seguía y sentía que me iban a agarrar, no sé. E incluso a veces era una ambulancia de Cruz Roja, vamos a decir, yo me asustaba porque pensaba que me andaban siguiendo y eso. Entonces yo llego a la casa, me pongo a consumir y me puse tan mal, así que empecé a llorar mucho, porque empecé a sentir solo, mucha soledad. Yo siempre digo que la soledad tal vez fue uno de los factores que me impulsó a buscar ayuda, porque me empecé a sentir tan mal solo. Y yo te voy a ser honesto, yo no creía en Dios. Nunca oraba. Nunca oraba, yo no era una persona que creyera en Dios, yo al contrario era una persona que rechazaba las cosas de Dios. Y en ese entonces yo reté a Dios y le dije, a ver Dios, yo volteando hincado en mi casa, caí de rodillas y le dije, llorando, le dije a Dios, Dios, si es cierto que existes, ¿por qué no me ayudas? Ahorita te necesito, yo sé que no creo en ti, pero te necesito. Y me acuerdo que lloré mucho, lloré al grado de quedarme hincado dormido. Y me quedé dormido y amaneció. Amaneció al día siguiente, yo me fui para mi negocio. Y estando ahí en mi negocio, llega una persona, dice, oye, me dice, vengo a ayudarte, dice, yo sé que ocupas ayuda, dijo, y vengo a ponerme a tu disposición. Y dije yo no me quedé mudo porque pues yo no le hablaba ni ella a mí. Habíamos tenido muchos pleitos yo y ella. Entonces, ¿qué tipo de ayuda le ofreció? Me ofreció ayuda. La ayuda que ella me ofreció fue que ella me podía llevar con personas que me podían ayudar. ¿Estaba hablando de clínica, de rehabilitación? No, me llevó con una persona que antes, en ese tiempo tenía un restaurante de comida china y un restaurante de comida mexicana, que ahorita es una persona muy conocida aquí en Guasave, que tiene unos tacos, y él platicó conmigo. De hecho, yo ya lo conocía a él porque el local donde tenemos nuestro negocio, él había estado antes ahí con un restaurante. Y él me ofreció la ayuda, platicó conmigo y me dijo que me quería ayudar, que porque yo traía problemas. Y le dije yo no traía problemas, que estaba equivocado, que sí porque me hice el ofendido, que sí porque estaba hablando de eso de mí. Y me dice, pues oye, o sea, yo nomás te estoy diciendo lo que vemos. Todo el mundo sabe que tú consumes y eso me impactó a mí. ¿Cómo va a ser posible? Entonces, el caso es que él me lleva a un grupo de Alcohólicos Anónimos, donde platicamos como con 3 personas más que habían estado internadas también. Resulta que a uno de ellos ya lo conocía yo. Y ellos me empezaron a aconsejar y me dijeron que ellos me podían ayudar, me recomendaron. En ese tiempo aquí en Guasave no existían clínicas de rehabilitación para adictos, nada más existía lo que es CREAD. Y pues yo quería internarme en un lugar donde no los maltrataran, donde los trataran bien, entonces ellos dijeron que me podían mandar a Tijuana, donde habían estado ellos internados, eran playas de Tijuana. Entonces yo acepté, pero me dijeron cuánto cobraban y la verdad era mucho dinero. En ese tiempo cobraban, ahorita no sé cuánto cobran, pero cobraban $5,000 el mes, que en aquel tiempo valía 10 pesos el dólar, o sea, estamos hablando de 50,000 pesos al mes.
Les dije, pues yo tengo una camioneta, traía una camioneta, una Cheyenne seminueva. Y les dije, pues ahí está mi camioneta, aquí están las llaves, véndanla, paguen mi internada y por lo demás me lo regresan. Entonces, ellos me enviaron a Tijuana. Llegué a aquel lugar. La verdad fue de mucho apoyo para mí porque yo no podía parar. Yo siempre he dicho que los centros de rehabilitación sirven para parar de consumir. Y ahí paré yo de consumir. Desde ese tiempo para acá yo no he vuelto a consumir. ¿Cuánto tiempo duró ahí, en esa clínica? Mira, duré un mes nada más en ese centro. De ahí me pasaron a otro lugar que es de ellos mismos, que les llaman ellos Medio Camino, donde ese lugar ya es donde te empiezan a dejar salir, donde te empiezan a dejar que te relaciones ya con la sociedad y todo. El mes que estuvo fue totalmente aislado, usted solo. Aislado nada más. Estuve como 15 días en detox, se le llaman ahí, que viene siendo un lugar donde te encierran en un cuarto. De hecho, a muchos hasta los amarran porque empiezan un proceso de ansiedad muy fuerte y se empiezan a poner muy mal. Entonces ahí estuve como 15 días yo. ¿Cómo vivió esos 15 días? La verdad no me acuerdo porque siempre anduve como muy... O sea, te daban un medicamento muy fuerte. Yo recuerdo que nada más despertaba y me daban comida y era un lugar muy oscuro. No sabía si era de día o de noche. Yo salgo de ese lugar y me llevan a ese lugar que se llama Medio Camino. Ya me empecé a integrar ya con los demás, ya me empecé a integrar me dejaron salir a las calles, a trabajar, pero yo nunca trabajé, pero sí me dejaban salir con otros, acompañándolos y eso. Entonces hasta que viví el proceso de 3 meses, yo salgo. 1 mes y 2 meses en el Medio 3. Camino. 4 meses en total. Sí. Okay. Entonces yo salgo. Te voy a decir una cosa, Francis, yo tenía muchísimo miedo de salir de ahí porque yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. Tenía mucho miedo de volver a consumir y el miedo más fuerte que yo tenía era cómo iba a vivir yo sin... Cómo iba a vivir si yo no estaba acostumbrado a vivir. Pues yo todo lo relacionaba con y con y tenía mucho miedo salir porque no sabía cómo vivir allá afuera, a pesar de que me estaban dejando integrarme a la sociedad, pero ya no iba a ser lo mismo salir de ese lugar y venir a mi casa, venir a mi ciudad, donde iban a estar mis amistades, los lugares que yo frecuentaba y todo. Y fue lo primero que me empezaron a decir ahí, porque cuando yo iba a salir de ese centro de rehabilitación me hicieron hacer un plan de vida. Y dentro de ese plan de vida, ahí especificaba que me tenía que retirar de amistades, de lugares, de cosas que yo frecuentara y todo. O sea, que tenía que haber un cambio radical, o sea, un cambio de mi vida donde ya no iba a hacer lo mismo que antes. De hecho, te recomiendan hasta que pintes tu habitación de otro color, que cambies de cama o la cambies de lugar, o sea, que no sea igual que lo que tú vivías antes. Salgo de ese centro y me vale lo que me dijeron. O sea, ese plan de vida jamás lo llevé a cabo. ¿Regresa con su esposa? El día que yo salgo de allá, llego aquí a Guasave, llego a mi casa, toco la puerta, esperando yo que mi esposa me recibiera bien. Ella se había quedado con mis hijos en la casa. Yo llego y le toco y me abre. Y lo primero que hace ella es rechazarme. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres? Pues vengo a pedirte perdón. No, qué perdón ni qué nada, órale, ¿sabes? ¿Ella nunca lo visitó? No, ¿Nunca le llamó? No, nunca. ¿Quién pagó el demás tiempo? Mira, fue una sorpresa que yo me llevé porque cuando yo llego con mi esposa, ella casi me estrella la puerta en las narices. Entonces no quiso ella saber nada de mí. Entonces yo, pues muy triste, ya me quise salir de ahí del solar de mi casa. Y en eso abre la puerta de ella y me habla y me tira las llaves de la camioneta. Y me dice, están las llaves de la camioneta. Y dije, ¿cómo no la vendieron? Si yo la había dejado para que la vendieran. Y mi sorpresa fue que ella estuvo pagando siempre todo el
el internamiento que yo estuve ahí. Trabajando y pagando. Sí. Entonces lo rechaza y Pues se va. me vuelvo a ir de nuevo allá donde yo tenía ese departamento que te digo, una casa donde prácticamente no tenía nada, nada más tenía un colchón y una estufa y un refrigerador. Y consume. No, ya no vuelvo a Ya no consumir vuelve droga. a consumir. No, me empecé a integrar a los grupos de Alcohólicos Anónimos. La verdad, me ayudaron, pero no como yo necesitaba. Había pensamientos de que le decían a usted, no sé, o el antojo, voy a decir, de volver a consumir, o había amistades que le decían, hey, vente. Uy, sí, amistades. ¿Cómo le hizo para no caer? Mira, tuve ansiedades, tuve deseos de consumir de nuevo, pero a mí lo que me detenía mucho era el miedo de volver a la vida que yo había tenido antes. No quería Porque yo volver a sabía pasar cómo eso. me ponía, yo sabía cómo me había ido en el consumo de drogas y de alcohol. Entonces yo ya no quería regresar a esa vida. Yo quería cambiar, yo quería ser diferente, yo quería estar con mi esposa, con mis hijos, yo que anhelaba estar bien con ellos, pero estar bien, o sea, sin consumir. ¿En qué momento toca fondo? ¿En la clínica? ¿Después de? ¿Antes de? Yo siento que cuando toqué fondo fue cuando estaba ahí solo en ese departamento Que le oró a Dios. que le pedí a Dios. Ahí yo siento que fue donde ya fue lo más mal que me llegué a sentir. ¿Qué sucede después? Después de que sale de la clínica y se sigue manteniendo en centros. Yo ¿Sigue trabajando? sí seguía trabajando. En ese tiempo nosotros, yo y mi esposa, teníamos 4 tiendas de ropa, 4 negocios. Yo me hacía cargo de 3, ella se hacía cargo de una. Después yo le entregué una a mi esposa y yo me quedé con 2 porque teníamos acá en las Plaza Ley, teníamos una y otra en Plaza Ley y Las Fuentes. Y yo me quedé con esas 2 de la plaza y mi esposa se quedó con 2 aquí en el centro. Al tiempo yo empecé a tener pláticas con mi esposa. Volvimos otra vez a juntarnos. Pero yo ya andaba mal en cuanto a infidelidad. Yo ya había andado con otras mujeres y mi esposa pues me descubre y es ahí donde ya mi esposa toma la decisión de definitivamente separarse porque me cachó con 2 mujeres. De hecho con esas 2 mujeres tengo un hijo con cada una. Y eso fue más el detonante todavía para que mi esposa ya no quisiera nada conmigo. Ahora sí ya tomó las cosas en serio, se fue de la casa y ya me aplicó la ley del hielo y ya no quiso regresar. ¿Sus hijos cómo toman esta parte, la infidelidad y los hijos? Mira, mis hijos siempre fueron bien callados, ellos nunca se metieron, nunca me dijeron nada, ellos nunca... Mis hijos, mi hija sí era la más canija, esa sí me gritaba en mi cara y me decía en mi cara entonces ella fue muy afectada también porque ella llegó a descubrirme cosas, llamadas de teléfono, recibos donde yo le mandaba dinero a una bebé y cosas así. Mi hija se impactó mucho, o sea, fue muy lastimada por ese lado. De hecho, mi hija fue una de las principales que le prohibió a mi esposa que regresara conmigo. Cuando yo y mi esposa regresamos... ¿Regresan después de la infidelidad? ¿Ella sí. ¿Ella se va cuánto tiempo? ¿Se separan cuánto tiempo? Nos separamos un año. Fue cuando estuvimos un año separados. Yo seguía consumiendo alcohol. En ese tiempo yo ya había vuelto a consumir alcohol. Yo vivía con mis hijos en mi casa, pero mi esposa iba y venía por ellos. Ahí vivía a 2 calles. Y en ese tiempo mucha gente me empezó a hablar de Dios. Incluso yo, como te dije al principio, yo odiaba las cosas de Dios. ¿Qué le decían de Dios? ¿Que había algún cambio, vida diferente? ¿Le hablaban de alguna iglesia? Mira, fue algo bien tremendo porque yo antes viajaba mucho a Los Ángeles
y me tocó una vez ir con una señora de Obregón, se sentó junto conmigo y me empezó a hablar de Dios, y me empezó a decir que Dios me podía restaurar, que Dios me podía devolver todo lo que el diablo me había quitado, y me empezó a hablar cosas así. Yo no le ponía mucha atención, yo ponía, o sea, escuchaba, pero decía entre mí, está loca esta señora, o sea, la ignoraba, o yo por no faltarle al respeto no le decía cosas feas, pero sí las pensaba. Te digo, yo voy y vengo con esa señora a Los Ángeles y ella en todo el camino no dejaba de hablarme de Dios. Aunque ella sentía el repudio, el rechazo mío, ella seguía hablándome, y todavía cuando nos bajamos, cuando ella se bajó en Obregón, me dice, Dios te bendiga, me dice, y yo sé que Dios va a hacer algo grande contigo. Entonces yo digo, vieja hija. Entonces, o sea, como yo decía, ya bájese, ¿no? Yo no quería seguirla escuchando. Entonces, después vuelvo a ir en otro viaje. Me acuerdo que el chofer también, un señor de ahí de Obregón, me tocó ir en el primer asiento ahí, y el señor puro hablarme de Dios y de Dios y de Dios, y que acércate, y que, bueno, tantas cosas de Dios, y parece que como que ya la gente empezaba a hablarme de Dios. Entonces, no fueron ellos nada más, fueron muchas personas las que me estuvieron hablando. Había una compañera que también ella tiene una boutique de ropa, que me hablaba mucho de Dios y me hablaba. Entonces, y dije, un día voy a tomar la decisión y voy a ir, le dije, pero nomás por darle el avión. Y fue a causa de ella que yo una vez empecé a ir a una iglesia. Pero fue de esa manera pues que yo empiezo, porque mira, antes de eso iba gente a mi casa. Ya ves que hay gente que van a tus casas a compartirte la palabra y cosas. Sí. Mi esposa los recibía, a mi esposa siempre le han gustado mucho las cosas de Dios, y yo me enojaba, incluso en una ocasión a dos muchachas que iban a compartirle la palabra a mi esposa, yo las amenacé de Para que no volvieran. sí, ¿O para cómo? que no estuvieran yendo a compartirle a mi esposa. Y, y yo andaba en una camioneta y les dije, si las vuelvo a ver por la calle, las voy a atropellar. Así es que, pero yo enojado, así con gritos, insultos, con groserías, y las amenacé. Ahora digo, ay, pobrecitas. Ahora que yo las entiendo ahora, pero era tanto mi odio hacia las cosas de Dios que yo no quería aceptar esa vida para mí, pues. Sus papás nunca le hablaron de Dios, nunca se lo inculcaron. Mis papás no, ellos siempre se consideraron católicos, pero no eran apegados, Mi papá conocía mucho de Biblia, él nos recitaba versículos, nos contaba historias de la Biblia, pero no para que nosotros creyéramos en Dios, sino que como para demostrar que él conocía o sabía, pues. Entonces, le empiezan a hablar de Dios y usted decide ir a una iglesia. Sí, cuando estábamos en ese proceso, mi esposa y yo, de separación Estaban en ese separados año, todavía. yo me empecé a sentir muy solo otra vez de nuevo. Empecé a sentir, yo jamás dejé de amar a mi esposa, jamás la dejé de amar. Yo seguí amándola, aunque haya andado, ¿verdad?, por otro lado. Yo seguí amándola. Me empecé a sentir solo, pero empecé a sentir mucha necesidad de estar con ella. Mucha necesidad de estar con ella. Y en ese tiempo me acuerdo que yo iba al negocio, abría, cerraba, recogía, viajaba de compras y todo. Y un día yo llegué al grado de decir, este día voy a ir a una iglesia. Pero te quería contar algo, porque nosotros estábamos en trámites de divorcio. Ok, ella tramitó el divorcio. ¿O Sí, usted? ella lo tramitó. Ella contrató a un licenciado y estábamos llevando el trámite de divorcio. Y en ese tiempo, no voy a balconear al licenciado, no, pero te voy a contar algo. En ese tiempo se daban 3 sesiones en el divorcio que eran 3 firmas. O sea, ibas y firmabas, y luego te citaban en 1 mes, 2 meses, no sé cuánto, Por si te por la arrepentías. segunda firma.
el licenciado me explicó por qué eran esas sesiones de firmas. Porque muchas veces llegaban enojados o por un arranque de celos y todo. Entonces, dice, pues firmaban y ya no volvían. Dice, se reconciliaban y ya no volvían. Entonces nosotros ya habíamos firmado 2 veces. Ya había firmado 2 veces, yo iba por la tercera firma. El día que me habla este licenciado me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que venir a firmar ya, es la última y definitiva. Yo no me quería divorciar. Mi esposa había tomado la decisión y dije yo, pues, o sea, yo también tomé la decisión de ya no molestarla, de ya no estarle rogando, pero yo la amaba. Entonces este licenciado me dice, siéntate, me dice, me sentó en un sofá y me dice, ¿tú te quieres divorciar? Me dice. Y le dije, la verdad, no. Entonces me dice él, y me dice, ¿y por qué estás firmando? Pues porque mi esposa se quiere divorciar, le dije yo, y pues yo la verdad ya no la quiero estar dañando, ya no quiero que, si es la decisión de ella, yo voy a respetar y voy a firmar y esto. Y me dice, ¿la amas? Sí, la amo con todo mi corazón, le dije. ¿Y tú quisieras recuperarla? Sí, le dije. Pero ya es imposible, le dije, lo de nosotros ya es caso perdido, lo de nosotros ya se acabó, ya esto ya no tiene remedio. Y me dice, te voy a decir algo, me dijo. Y eso fue lo que me extrañó a mí de ese licenciado, que ahora entiendo que fue Dios el que me lo puso de esa manera. Este licenciado me dice, ¿sabes que yo ahorita te puedo dar los papeles y los firmas y ustedes automáticamente quedan divorciados? Y le digo, sí, pues de hecho a eso vine, le dije. Y me dice, pero yo te puedo dar una oportunidad, me dice. Y le digo, pero la oportunidad me la tiene que dar ella, no usted, le dije. No, me dice, o sea, yo puedo ahorita decirte que no me firmes y que tú hagas algo, me dijo, por tu matrimonio. Pues, ¿qué puedo hacer si ya hice todo? O sea, ya no hay recursos, ya no hay nada que hacer. Y me dijo, y te voy a decir algo, me dijo, que no te lo debo decir, pues, tío, que no lo voy a balconear el nombre de él porque dice que iba en contra de su, no sé, de su ética o de su profesión. Entonces me dice, mira, me dice, mi trabajo es divorciarlos. Y fue cuando me explicó lo de las sesiones de las firmas, me dice, pero mi trabajo también, dice, es hacer que ustedes se reconcilien. Y yo veo que tú lo amas y tu esposa te ama. No es cierto, le dije yo. No es cierto, mi esposa ya no me ama. Porque mi esposa ya me lo había dicho en una ocasión. Una ocasión que nos peleamos y según yo la quería convencer y me dijo, ¿sabes qué? Ya no me estés molestando. ¿Por qué? Le dijo, ¿sabes? Ya no me amas. Y volteó y me miró a los ojos y me dijo, es que ya no te amo, me dijo. Ya no siento nada por ti. Y yo sentí horrible. Fue una de las cosas que yo más horrible he sentido, que mi esposa me dijera que no me amaba. Entonces cuando este licenciado me dice, tu esposa te ama, le dije, ¿usted por qué dice eso? Le dije, ¿ella se lo ha dicho? No, no me lo ha dicho. Pero ahí donde tú estás sentado, me dijo, ahí la he visto llorando, dijo. Llorando, y es un llanto, dijo, no es un llanto de coraje ni de... Dice, es un llanto de amor, dijo. Ella te ama, dijo, porque una persona que no ama, dice, no llora por la otra persona, dice. Ay, licenciado, no me diga eso, le dije yo, porque me va a hacer que me ilusione. Es en serio, me dice. Y yo quiero que tú hagas algo por tu esposa, me dijo. Entonces le dije, ¿por qué puedo hacer, licenciado? Le dije yo. Y me dijo, ¿conoces a tu esposa? Sí, la conozco. Y la conoces perfectamente, muy bien la conozco, le dije. Y me dijo, ¿y la conoces? Es más, la conoces hasta mejor que sus papás, me dijo. Entonces me dice, ¿sabes lo que le gusta? Sí, sé lo que le gusta. ¿Y lo que no le gusta? También. Entonces me dice, ¿por qué no empiezas a hacer lo que a ella le gusta y a dejar de hacer lo que a ella no le gusta? Y me quedé yo pensando, me dice, ¿qué le gusta? No, pues le gusta esto y esto, y empecé a hacer una lista yo de lo que le gustaba, y lo que no le gusta, pues no le gusta que tome, que esto, que lo otro, tal. Y me dice, pues entonces deja de hacer lo que no le gusta y ya empieza a hacer lo que le gusta. Y una de las cosas que yo puse en esa lista que le gustaban a ella era ir a la iglesia. A ella le gustaba ir a la iglesia. Le gustaba ir a la iglesia, pero íbamos a la iglesia católica. Y
Y yo dije, dentro de esa lista voy a empezar a hacer las cosas que a ella le gustan. Y una de las cosas que yo quise hacer era ir a una iglesia, pero que no fuera esa. Que no fuera esa iglesia, sino otra, donde yo pudiera sentir o no sé, algo diferente. ¿Lo habían invitado ya a alguna en Sí, especial? ya me habían invitado, pero no específicamente a una. Entonces, un domingo yo llego a mi casa, había comprado un pollo asado para llevarle a mis hijos de comer y iba llegando y me iba bajando de la camioneta cuando pasa esta persona que te digo que me había invitado y me dice, hey, vamos a la iglesia. Me dice, vamos, le dije yo. Y ella se extrañó de que le dijera, vamos. Y me dice, ay, nomás me estás dando el avión, ¿verdad? Y le digo, no, sí quiero ir. Y me dice, entonces paso por ti, me dice. No, le dije yo, no, yo voy a ir, nomás dime dónde es, le dije yo, y a qué horas. Y me dice, mira, es en tal parte. Me dice, eran en lo que era antes el Moro Eventos. Un Ahí salón había una de iglesia. fiestas. Sí, y me dice, es a las 5 de la tarde. Era una iglesia cristiana. Sí, una iglesia cristiana. Y le dije, sí, voy a ir. Ah, me dice, nomás me está dando el avión, yo vengo por ti. No, yo voy a ir. Y me dice, ¿lo prometes? Sí, lo prometo, le dije yo. Entonces yo ya me meto a mi casa, le platico a mi hija y le dije pues que quería una iglesia. Mi hija me dijo, sí, está bien, papi, yo voy con usted. Y ese día tomé la decisión de asistir a esa iglesia. No sabía ni de qué se trataba, ni cómo era. Yo tenía unos pensamientos de los cristianos muy, Muy diferente. sí, muy diferente. Yo tenía una idea pues, más de religión que de, que de Dios y ¿Cómo fue el primer día, la ese día que verdad fue? fue algo impactante para mí. Yo creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Buscar de Dios. Llego, me reciben con un abrazo. Compartieron una palabra que parecía que me estaban diciendo todo lo que yo necesitaba. Al final dice el pastor, necesito que vengan las personas nuevas para orar por ellos. Yo paso al frente, él me empieza a dar una promesa y una de las promesas primeras que él me dio, que me dijo que él iba a restaurar mi matrimonio. Que Dios iba a restaurar su matrimonio. Que Dios iba a restaurar mi matrimonio y que Dios me iba a regresar todo lo que yo había perdido. Y me dijo otras cosas, pero yo le puse más atención a eso. Yo me voy de ese lugar diferente, sentía como que andaba en una nube. Se quebrantó. Sí, me quebré mucho. Yo ya no fui hasta 2 semanas después, volví a ir a la iglesia, a la misma iglesia. Estaba otro pastor, comparte la palabra, me encantó lo que dijo. Yo ya no pasé al frente, donde yo estaba en mi silla, el pastor fue y oró por mí y me vuelve a dar la misma promesa, otro pastor. Yo dije, bueno, esta muchacha les contó mi vida o qué, o sea, La que le invitó. sí, la que me invitó. Y me vuelve a dar la promesa y me dice este pastor que Dios me iba a restaurar mi matrimonio y que yo me iba a estar enamorando aún mucho más de mi esposa. Y dice, se van a estar enamorando, te vas a estar enamorando más que los chamacos de secundaria, dice. Entonces, la segunda vez yo como que arrebato, atesoro más esa palabra que Dios me da y empiezo a asistir más seguido. Más seguido yo Empezó a pensar, perdón que lo interrumpa, a Sí. pensar diferente, a sentir diferente. Sí, me empecé a sentir muy diferente. Empecé a sentir una emoción por Dios que no entendía. Yo en ese tiempo todavía tomaba. Yo seguí yendo a la iglesia como 6 meses y seguía tomando. Dios me empezó a quitar lo mal hablado, me empezó a quitar, no sé, muchas cosas que yo traía. Y Como que ya no se sentía cómodo cuando las decía, de esa sí, manera sí. empezó a Empecé sentir a como notar que cuando decía groserías, hasta me llegué a pegar en la boca yo solo porque decía, dije una grosería. Entonces me empezó a quitar cosas. Yo un día, platicando con un vecino mío que también iba a la iglesia, le dije, bueno, si Dios
está quitando muchas cosas en mí, está cumpliendo cosas que me dijo. Le dije yo, ¿por qué Dios no me regresa a mi esposa si ya dijo que iba a ser restaurado en mi matrimonio? ¿Y por qué Dios no me quita la ansiedad de tomar? Me dijo, ¿se lo has pedido? No, le dije, ¿qué se lo tengo que pedir? Pues es que si quieres que te quite la ansiedad de tomar, se lo tienes que pedir. Pues no me hubiera dicho, me fui para mi casa, me puse a orar y me puse, me puse a orar y le dije, Señor, y dije, pues quítame la ansiedad de tomar, quítame la ansiedad de tomar. Y yo tenía por costumbre tomar los sábados, me gusta mucho todavía, pero ya no lo hago. Me gustaba mucho ver el box. Y yo me compraba mis cervezas y a escondidas me las tomaba, que no me miraran mis hijos, que no me mirara mi vecino de enfrente porque también era cristiano. Y me cuidaba de los cristianos, de los de la iglesia, me cuidaba para que no me vieran tomando. Pero ese día cuando yo le dije a Dios, me acuerdo que llegó el fin de semana y yo había comprado un 6 de cervezas. Y me acuerdo que cuando abro el bote y le tomo, sentí algo bien amargo, muy feo. Y dije, está perdido, y yo lo tiro hacia la basura. Y voy y abro otro y sentí lo mismo. Y otro y lo mismo. No lo podía como que pasar, voy a decir. Sí, no, es que era un sabor horrible, muy amargo. Me daba un sabor como cuando, no sé si has probado los limones cuando ya se amargan así bien feo. Así me daba el sabor parecido. Y me vuelvo otra vez a ir a comprar más cervezas. Y llego a mi casa, abro otro y lo mismo. Entonces ya no tomé ese día, esa noche. El fin de semana siguiente volví a hacer lo mismo y lo mismo me pasó. Ya la tercera semana ya compré botes sueltos para no tirar todo. Y entonces sentí la misma amargura de cerveza y entendí que era Dios que no quería que ella tomara. ¿Se le fue quitando el gusto por la cerveza? Sí, se me quitó el gusto. Wow. Dejé de tomar. Empecé a asistir más a la iglesia, grupos de oración, grupos ya a grupos en casa donde conozco un amigo mío que habíamos estado juntos en la secundaria. Él fue mi líder, él fue un factor tremendo para mi vida haberlo encontrado ahí en esa iglesia. Dentro de la iglesia. Sí, porque él fue el que me empezó a ayudar, a aconsejar y a... ¿Qué pasó con las amistades de antes? O sea, ¿usted empezó a tener nuevas amistades en la iglesia? Sí. ¿Y todo lo de afuera qué empezó a suceder? Mira, yo tenía muchos amigos. Eso sí, era muy, muy, muy amiguero, pues en la parranda. Aparte, pues que yo siempre traía muchos que pues me andaban gorreando nada más. Y esas amistades que yo tenía de parranda siguieron insistiéndome. Insistiéndome incluso cuando yo salgo del centro de rehabilitación. Me siguieron insistiendo. Hubo algunos que se enfrente de mí, me enseñaban la bolsa así, me decían, mira, es que no te gusta ya. Y se delante de mí y yo llegué a correrlos, llegué a enojarme con ellos y fueron muy insistentes. Ellos me buscaban, me tocaban la ventana de mi casa, ¡hey, vámonos! Y yo los ignoraba. Incluso hubo ocasiones que sí deseaba abrir la puerta y salir con ellos, pero... La tentación. Sí, pero como te dije hace rato, era un miedo mío volver a volver a consumir así como consumía. Y ese miedo ya no me dejó volver atrás. Entonces se empieza a refugiar en la iglesia totalmente. Sí. Se fue como que enamorando de Dios. Sí. Y queriendo como que más de todo este estilo de vida cristiano, voy a decir, ¿verdad? Sí, mira. ¿Y la esposa? ¿En qué momento hay reconciliación? Es que ahí sí es una historia muy tremenda de amor. No, mira, yo sigo yendo a la iglesia, empecé a sentir esa opresión que yo sentía en mi pecho, que ahora entiendo que eran vacíos que yo traía, que eran amarguras, resentimientos, corajes y muchas cosas. Como a sanar. ¿No? Sí, como a sanar, empiezo a sentir eso, empiezo a sentir una alegría, una felicidad que yo tenía muchísimos años que yo no la sentía. Empecé a sentirme, no sé, diferente, empecé a sentir
amor por los demás, por platicar con mis hijos que nunca lo hacía. Empecé a ponerles reglas en mi casa, porque yo vivía con ellos y les puse un mural ahí donde decía prohibido tirar zapatos. Todo esto lo aprendía en la iglesia. En la iglesia. O sea, en la iglesia le hablan de todo esto. Sí, empecé a aprender eso y empecé a relacionarme más en plática con ellos. Empecé como poco a poco ganarme otra vez a tener una buena relación. Sí, una buena relación y después su cariño y su amor de ellos, porque mis hijos llegaron a odiarme, llegaron a tenerme mucho coraje, mis hijos a mí. Incluso ellos cuando nosotros discutíamos, yo y Doris, ellos se ponían en medio. Yo nunca la golpeé a ella, pero sí sentía a veces las ganas de hacerlo, en el mismo coraje que sentía. El abuso, voy a decir, verbal. Era más verbal, Okay. verbal o era un abuso de encerrarla en el cuarto y hasta que me entendiera, dejarla salir. O sea, era un maltrato literal, solo faltó darle Sí, nomás los golpes no llegamos, pero sí la encerraba en mi cuarto y es que tú tienes que entender y la quería hacer, y pues imagínate. Entonces mis hijos llegaron a ver esas discusiones y llegaron hasta empujarme. Ey, cálmese, con nosotros póngase. ¿Me entiendes? O sea, ellos empezaron, como ya estaban grandes, ellos se empezaron a poner entre medio y dije, ay, güey, y te voy a decir una cosa, lo mismo hicimos yo y mis hermanos con mi papá. O sea, es el patrón. Nosotros nos llegamos a meter entre mi mamá y mi papá, sí. Y yo recuerdo eso, cuando mis hijos hacen eso, se me viene a mi mente mi infancia con mis padres. Y yo entendí, dije, no, estoy mal. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mal. Entonces yo podías presentir el coraje de mis hijos. Entonces yo tuve que empezármelos a ganar otra vez, a ganarme su confianza. Ellos no creían al principio en mí, pensaban que como todo el tiempo, mira, es que yo anduve buscando ayuda en muchas partes, no nada más en ese centro, sino que estuve en Alcohólicos Anónimos, en el Centro de Integración Juvenil. Psicólogos, con psicólogos, terapeutas, en retiros espirituales. Hay unos retiros que se llaman del cuarto y quinto paso, con consejeros matrimoniales. O sea, anduve buscando, mi esposa también anduvo buscando junto conmigo. Ella estuvo en un grupo de Al-Anon, en contraanálisis, no sé qué, eso yo nunca fui, pero ella sí iba y así. Y pues nada nos resultaba, o sea, nada de lo único que nos resultó a nosotros fue buscar de Dios. ¿Y qué pasa con ella? ¿Ella también, usted la invita a la iglesia o...? No. Yo oraba mucho por ella y a mí me habían dado promesa y me decían, camina en esa promesa y camina en esa promesa, o sea, tú sigue orando por ella, sigue orando. Y yo oraba mucho, Señor, que ella sienta lo que yo siento. Sentía una felicidad y un gozo yo muy, muy tremendo y yo quería que ella se sintiera, porque yo sabía que ella también estaba sufriendo. Entonces, yo estaba orando por ella mucho, y en una ocasión ahí en la iglesia alguien se acerca a mí y me dice, hey, me toca el brazo y me dice, ¿qué pasó? Le digo, y me dice, ¿sabes quién está allá? Me dice. Allá donde sentado en la iglesia. Sí, por la misma fila donde estaba yo, pero más lejos para allá. Y me asomo yo y miro a mi cuñada, una hermana de Doris. Y dije, ay, mi cuñada, qué bueno. Me dio mucho gusto verla ahí. Y me dicen, no, enseguida de tu cuñada. Yo no la vi a mi esposa, no la vi. No, le dijo, ¿quién es? Le dije, es tu esposa, me dijeron. ¡Wow! Dije yo. Entonces me empecé a sorprender de una manera tan tremenda que ni siquiera puse atención ya a lo que el pastor estaba diciendo. Sentí una emoción, que deseaba arrancar y saludarla, pero yo no la molesté. No fui a su encuentro ni a saludarla ni nada. Ella, cuando termina la reunión, ella sale rápido. Después me dijeron, ¿sabes quién vino a la oración en la mañana? Tu esposa. ¿Y sabes quién estuvo aquí? Tu esposa. Y ya me empezaron a decir que yo no la miraba. Mi esposa ya empieza a conocer, pero fue por medio de estas personas que te digo, este hombre que fue mi líder, que estuvo conmigo en la secundaria. Él y su esposa se encargaron de ir a platicar con ella, pero sin decirme a mí. O sea, ellos lo empezaron a hacer
aparte, pues. Entonces, por medio de ellos la empezaron a invitar a la iglesia y ella empezó a asistir a pesar de que ella sabía que yo estaba ahí. Y así estuvimos un tiempo. Ella iba y se sentaba en un lado, yo en otro, por separado. No se hablaban. No nos hablábamos. Usted le estaba dando como que su espacio. Sí, así. Dice Sí. que Dios lo haga todo. Sí, yo estaba dejando que Dios se encargara. O sea, ya al verla ahí, imagínate, ya era algo... Un gran paso. Sí, un gran paso, era algo tremendo para mí. Y yo sé que Dios estaba tratando con ella, así como lo hizo conmigo. Después, en la iglesia hacen unos retiros espirituales que le llaman encuentros con Jesús. Esos encuentros con Jesús lo vivimos yo y ella, pero yo no Les tocó sabía junto. que ella lo estaba tomando, ni ella que yo lo estaba tomando. ¿Eran separados? Sí, lo hacían hombres separados Ok. y mujeres. Era en un hotel allá en Mochis. Y lo hicimos separados. Y me acuerdo que tomamos ese encuentro con Jesús. Dios hizo algo tremendo, algo poderoso en ese encuentro. Recuerdo que yo iba bajando porque era en un salón en el segundo piso, y yo iba bajando unos escalones, y yo la cuento como de chiste, que me sentí como Luis Miguel en ese momento, porque yo iba bajando los escalones. En esos encuentros te dan una playera, ¿no? De donde dice, ya lo viví, cosas así del encuentro. Un mensaje. Entonces yo iba bajando los escalones y miro un montón de mujeres ahí, pero con una playera rosa. Y cuando yo voy bajando, escuché que hicieron, ¡ah! Gritaron así bien fuerte las mujeres, pero todas estaban volteando para donde yo estaba bajando los escalones. Pues te digo que me sentí como Luis Miguel, así como, no, entonces, pero fue algo bien chistoso, bien tremendo, porque yo bajo los escalones y yo me quedé viéndolas así, pues a todas. Y así como de modo de película, empezaron a hacer como un pasillo entre todas ellas así. Y estaba mi esposa de frente. Lo estaba esperando. Yo no sabía que ella estaba ahí. Me queda de frente y me queda el pasillo de mujeres así, sin decir ninguna palabra. Ella se vino caminando y yo me fui a encontrarla. Nos abrazamos, nos pedimos perdón. Yo le dije que la amaba. Nos quedamos abrazados por un buen ratito así, hasta que nos dijeron, hey, ya, sepárense. Entonces yo ya agarré para allá, para donde estaba el grupo de hombres, y ella ahí se quedó con las mujeres. Nos vinimos a la iglesia, hubo un recibimiento ahí, era una fiesta que les hacen a los que... Después del encuentro. Sí, después del encuentro, cuando estábamos ahí, la gente empieza a dar testimonio de lo que Dios hizo en ese encuentro con sus vidas, cómo llegaron y cómo salieron. Entonces yo me acuerdo que el pastor me señaló a mí, yo estaba sentado así con todos los que habíamos tomado el encuentro, y me señaló y me dice, tú ven. Me pasó al frente y me dice, ¿qué hizo Dios contigo? Yo empecé a llorar y le dije, pues Dios me sanó, me hizo libre, Dios hizo esto. Ya empecé a decir, y yo le quiero pedir perdón a mi esposa aquí delante de todo el mundo. Entonces, ¿dónde está tu esposa? Allá está. Y subió mi esposa. Le pedí perdón ahí arriba del templete. Me perdonó. Nos abrazamos. Desde entonces empezamos a tener una relación ya de platicar. No se fueron a vivir juntos rápido. No. Como que a noviar, No. a tratarse. Prácticamente, casi fue así. Así de empezar a relacionarnos otra vez. Me dijeron, tienes que reconquistarla de nuevo. Ya empezamos a platicar, a hablarnos. Pues era más cosas de Dios lo que hablábamos que de lo de nosotros. Creo que estaban en la misma sintonía, ¿verdad? Sí, ya estábamos. Ya ella sentía lo que yo sentía en las cosas de Dios. Ella se dio cuenta del cambio. De hecho, ella ya dice que ya sabían desde tiempo antes, porque pues mis hijos le decían que estaba yendo a una iglesia, que yo ya no tomaba, que yo estaba bien cambiado. O sea, ella sabía todo de mí, más yo todo de ella, ¿no? Y ella sabía. Yo creo que por eso más también accedió a ir a la iglesia a buscar de Dios. Y ya empezamos a
a platicar, a relacionarnos, hasta que yo un día le pedí la oportunidad. Le pedí la oportunidad y me dijo que pues iba a platicar con su mamá. Y le dije, Como de 15 años. sí, así. Como las de Le dije, 15. pues si es que tú ya puedes tomar, dices, no, es que yo, dice, ya mi mamá, dice, ya ha sufrido mucho, mi mamá me dijo que ya no volviera contigo, ella me recibió en su casa, me dijo que ya parara de sufrir, y ya me empezó a decir ella. El caso es que le pedí la oportunidad y quedó de resolverme. Y sí, a los días le volví a preguntar y me dice que sí. Que iba a De hecho, regresar. mis hijos no estaban ahí, no estaban en Guasave, andaban para la Ciudad de México. Prácticamente estaba solo yo en la casa y como que ella dijo, me voy a ir con él a ver qué pasa. Y si no, me regreso a la casa antes que vengan los chamacos. Y no, regresó conmigo. Desde entonces no nos hemos vuelto a separar jamás. ¿Cuánto tienen Ya que ya no tenemos, se volvieron a separar? ya tenemos más de 15 años, pasó de 15 años. ¿Y estos 15 años cómo los describe? Ay, es un gozo, una felicidad. Mira, sí hemos tenido altibajos, hemos tenido momentos difíciles, pero yo a mi esposa la siento como un gran apoyo. Mi esposa ya no me refiere lo del pasado, ella me perdonó todo. Sano. Sí, me perdonó tanto infidelidades como maltrato, me perdonó todo. Me perdonó todo. Dios creo que hizo trabajo poderoso en su vida, en su corazón, que ella volvió a aceptarme mucho mejor que cuando nos conocimos. Estamos viviendo una etapa de nuestra vida hermosa ahorita, ya con pasadito de 15 años estando en las cosas de Cristo, le servimos a Dios juntos, trabajamos juntos, andamos para todos lados juntos. Ahorita no pudo venir, sí quería venir, pero no tenemos trabajadora y se tuvo que quedar en el negocio. Pero para todos lados somos inseparables. Voy a abrir un paréntesis. Sí. ¿Está grabando, Marta? Ok. Les quiero comentar que Agustín va a volver aquí al estudio con su esposa, porque ella nos va a contar todo esto que nos está contando él, pero desde la parte cómo lo vivió ella como esposa y como mamá. Entonces van a volver y nos van a platicar como que más a fondo, más que nada como matrimonio, y vamos a escuchar pues su versión. Y hasta el momento quiero comentarles que de la iglesia que habla Agustín, ahorita se llama Comunidad Guasave, es la iglesia en la que muchos de las personas que me siguen saben que estoy asistiendo, tengo un año y pertenezco ya a esta comunidad. Ahí conozco a Agustín, conozco a Doris y quiero decirles que a lo que he estado, lo poco que los conozco, pero lo mucho que los veo, es un matrimonio súper bonito, que yo no podría creer que pasó todo esto que acabamos de escuchar, porque es un matrimonio que dices, wow, yo quiero ese matrimonio. Cuando sea grande, yo quiero eso. Entonces, pronto vamos a conocer a la esposa de Agustín y vamos a seguir con más de esta historia, pero en matrimonio. Entonces, Agustín sigue todo 15 años, están en la iglesia, sus hijos están mucho mejor, ya tienen nietos. Ya tenemos 4 nietos y vamos por el 5º. Tenemos 3 nietecitas y un varoncito y viene una niña en camino. Estamos viviendo una etapa de la abuelez, muy bonita por cierto, muy muy hermosa. Yo creo que no hubiéramos podido disfrutar. Hace días mi esposa dijo, si tú hubieras seguido igual, imagínate, nos hubiéramos perdido toda esta etapa de nuestros hijos, de casarse y de estar viviendo, ¿verdad? Esta segunda generación de nosotros, porque en la palabra de Dios dice que seremos benditos nosotros y serán benditas nuestras generaciones. Entonces estamos viendo una generación hermosa. No, hombre, estamos fascinados con nuestros nietos. Yo les pido 20 nietos, pero no quieren. No quieren. Agustín, y sé que tienen, ustedes son parte voy a decir, de la cabeza de la iglesia. Son como que miembros principales de la iglesia. Tienen un grupo ¿cómo nos puedes describir el grupo?
que encuentran en este grupo. Me gustaría que las personas que están viendo este video sepan que Agustín se les asignó como un ministerio, le llaman en la iglesia. Sí, es ministerio. Es un ministerio. Cuéntenos de este grupo. Mira, este ministerio nace a raíz de que cuando yo salgo de ese centro de rehabilitación, al tiempo que yo empecé a ser rehabilitado allá en la iglesia, nace un anhelo en mi corazón de poder ayudar gente también. Con el mismo problema. Sí, con el mismo problema de adicciones. O sea, no quise quedarme yo nada más con la sanidad, nada más personal, sino que nace un anhelo en mi corazón de poder ayudar gente con problemas de adicciones, con problemas de matrimonios, con problemas familiares. Entonces, dentro de la iglesia, pues había muchísima necesidad de eso. Tengo entendido que hubo algunos líderes que quisieron y impulsar algo así como un grupo para especializado en adicciones y eso, y por alguna o por otra cosa no se les daba o no le daban continuidad y eso. Entonces un día yo y mi hermano, que él es casi prácticamente, vamos juntos de la mano en todo lo que hacemos en la iglesia, tomamos la decisión de abrir un grupo con personas con problemas de adicciones, y lo abrimos en mi casa y en La Cochera, y éramos 5 o 6 gentes conmigo, y les digo, les tuve que hacer una carne asada para que fueran, por si no iban a ir. Entonces, así empezamos. Grupo de Éxodo se llama. ¿Éxodo por qué? Éxodo, mira, el significado de Éxodo es, en la Biblia nos habla de una liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, de donde ellos estaban esclavos en Egipto, ¿verdad? Y Dios le da promesa por medio de Moisés al pueblo de Israel de que los quería llevar a un lugar donde fluye leche y miel, donde pues ya no iban a ser esclavos, sino que ellos iban a ser libres, ya iban a ellos poder hacer su vida sin vivir siendo esclavos. Entonces, al movimiento que se hace de la esclavitud a esa tierra donde fluye leche y miel, donde ya iban a ser libres ellos, se le llama en la Biblia Éxodo. Entonces la idea de ponerle a este grupo Éxodo nace en la forma de que Dios nos saca de la esclavitud de las drogas, ¿verdad? De la esclavitud de las drogas, porque se hace esclavo uno de las drogas, y te lleva, ¿verdad?, a un lugar donde tú ya eres libre, donde ya encuentras la felicidad, que fue lo que hizo conmigo prácticamente el Señor, de sacarme pues de ese mundo a llevarme a un mundo diferente. Entonces, ese significado de Éxodo es esa liberación o ese cambio de vida. ¿Entiendes? Por eso el nombre. Sí, por eso el nombre. En este grupo se comparte la palabra de Dios. Sí, en este grupo compartimos, todo es espiritual, se comparte la palabra de Dios, se comparten testimonios de vida de cómo Dios actúa con las personas. Algo muy importante es que Dios ama a los borrachos, ama a los drogadictos, ama, ¿verdad?, a gente que vive en esclavitud de pornografía, de muchas cosas. Entonces, Dios se encarga por medio de su palabra de sanar, de restaurar, ¿verdad?, de liberar. Entonces ahí se comparte la palabra, oramos por las personas, las ponemos en manos de Dios, ¿verdad?, y dejamos que Dios haga su trabajo. Hemos visto muchísima gente que ha sido restaurada. Nosotros no somos centros de rehabilitación, nosotros somos un grupo, ¿verdad?, para la restauración de adicciones. Entonces, pero por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas? Dice que empezó con 5 o 6. 5. ¿Cuántas personas más o menos aproximadamente hay hasta este momento? Ahorita nos reunimos un promedio de entre 50 y 60 gentes. Ha crecido. Sí, ha crecido bastante. ¿Y se ha mantenido? ¿Cuánto tiempo tienen con el...? Ya tenemos 3 años. 3 años. Qué padre. 3 años. Qué padre, Agustín. Estamos llegando a casi el final de esta gran historia. Y hasta este momento de su vida, cuéntenos cómo describe a el Agustín de antes, a el Agustín de hoy.
Ay, mira, pues el Agustín, pues casi no me gusta acordarme de cómo era antes, pero, pero lo tengo que decir para dar testimonio de cómo fue mi vida y cómo es hoy. Yo describo un Agustín de antes, ¿verdad? Sufrido. Escribo un Agustín de antes porque mira, la gente piensa que el adicto, que el borracho anda disfrutando. También sufren, también sufren porque muchos quisieran dejar pero no pueden. Esto es algo que la gente tiene que entender, que el adicto tal vez dentro de su anhelo, de su corazón, quiere dejar de hacerlo. Se quiere evitar problemas, se quiere evitar accidentes, se quiere evitar muchas cosas, porque andando en la adicción te pasan De tantas todo. cosas y feas, ¿no? Entonces, el adicto muchas veces quisiera dejar, pero no puede. No puede porque yo he entendido que solo no se puede, entonces necesitas la ayuda. En mi caso, pues fue la ayuda de Dios, pero hay gente que tiene que tener un anexo, una restauración por medio de un centro de rehabilitación o una clínica de rehabilitación, ¿verdad? O por medio de psicólogos, de psiquiatras, terapeutas. Entonces ellos tienen que buscar ayuda porque solos no pueden. Entonces ellos andan en su mundo, pero dentro de ellos sienten la necesidad de dejar, sienten la necesidad de cambiar, de que haya una transformación, pero no pueden, no saben cómo. Entonces nosotros, ahí en Grupo Éxodo, acogemos a la gente, ¿verdad? Empezamos a platicar con ellos, les empezamos a decir, vamos a decirlo así, los pros y los contras de cómo puedes vivir en adicción y cómo puedes vivir, porque mucha gente, así como yo, dice, es que no se puede vivir sin alcohol. O sea, el mundo ahorita es la diversión, entonces yo describo a ese Agustín de antes, lo describo en una forma sufrida, ¿verdad? En una forma de que nadie me entendía. Decía mi papá, tenía un dicho que decía, para entender a un borracho, solamente otro borracho, decía él, ¿no? Pero no, yo entiendo ahora en el camino de Dios que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Así es. Entonces, y yo me describo de la manera sufrida y ese sufrimiento, si te diste cuenta en mi historia, la vengo arrastrando desde pequeño, porque yo sufrí hambre, sufrí necesidades, yo me casé a la edad de 18 años. Y yo pensé que casarme iba a ser mi liberación del sufrimiento en mi casa y no, o sea, porque Siguió. aunque estés casado, aunque estemos en la iglesia, siempre hay problemas. La diferencia es que hoy yo me puedo describir como una persona, ¿verdad? Que entiendo las cosas, razono, pero siempre tomado de la mano de Dios. Hoy me describo como una persona feliz, contento, amoroso. Yo puedo amar a cualquier persona, puedo ayudar a cualquier persona. Antes era un hombre repudioso, o sea, si me pedía alguien dinero, ponte a trabajar, hombre, pues, ¿me entiendes? O se me Sí. atravesaba alguien en la calle, quítate, corajudo, iracundo, pues, y muchas cosas. Y ahora no, ahora siento una paciencia, una paz, una tranquilidad que Dios me ha llevado a ser de un hombre muy duro de corazón a ser un hombre, ¿verdad? Muy blando de corazón. Entonces, mucha gente piensa que yo soy un hombre muy corajudo por mi actitud en mi rostro, pero la gente que me conoce dice, no, o sea, nada que ver, hasta compadre me quieren hacer, ¿verdad? Porque yo creo que es interno, ¿verdad? Sí, Lo que es hace Dios interno, con sí, nosotros es sí, interno. sí es interno, Estamos en el mismo, voy a decir, ¿cómo se dice? Cascarón, pero por dentro así es. cambia totalmente Sí, la... pues es que Dios cambió el corazón, la verdad, Así es. Dios cambió. Ok, Agustín, una preguntita. Bueno, más que nada, ¿qué le puede decir a las personas que están pasando actualmente por una adicción? ¿Qué consejo les puede dar? Yo por lo que les puedo decir a las personas que están pasando por adicción, que busquen de Dios, que busquen de Dios y si lo encuentran, no lo dejen. Si lo encuentran, no lo dejen, no se aparten de Él. Yo sé que es difícil, mas no es imposible. Para mí Dios todo lo hace posible. Si pudo conmigo, lo puede hacer contigo.
Si puede con mi matrimonio, lo puede hacer con tu matrimonio, lo puede hacer con tu hijo, lo puede hacer con cualquier persona. Dios es un Dios de milagros y Dios es un Dios de los imposibles. Amén. Amén. Para las nuevas generaciones, Agustín, que está toda esta tentación, a veces es por moda, por soledad, por tristeza, por problemas de familia, que tienen esta tentación o invitación de probar algún tipo de... Mira, ahorita pues prácticamente es moda, ¿no? Casi, pero pues no lo vamos a tomar así. Lo vamos a tomar como más como para socializar, ¿no? Como para socializar. Lo que sí es muy palpable es que todos empezamos probando. Todos empezamos. Yo empecé con una cerveza, empecé con un pase, con un cigarro. Entonces la gente piensa que no pasa nada. Eso es algo que la gente tiene que entender que sí pasa. Porque dice, ay, es una nomás, hombre. Y una no es ninguna. Pero todo el adicto, todo el borracho, toda la gente que tú miras tirada en las calles empezaron tomándose una, ¿verdad? Lo que pasa aquí es que, y se lo digo a las generaciones para que no caigan en tentación, es que tú vas a probar ahorita y tal vez vas a sentir una fuerte alegría o un síntoma que estás experimentando algo poderoso que nunca habías experimentado, pero eso te va a llevar a una vida de locura, de depravación, no sé, de tantas cosas feas que vivimos, ¿no? Hasta de la muerte. Porque dicen en el grupo de Alcohólicos Anónimos que el adicto y el borracho nada más tienen 3 caminos, lo que es el panteón, el manicomio o la cárcel. Entonces, si nosotros analizamos y dices, ay, hombre, si yo nomás nomás cuando ando, o en las fiestas, sí, pero todos empezamos así. Todos empezamos así. Yo, la verdad, no les recomiendo ni siquiera que prueben. Mejor diviértanse sanamente. No se tomen ni la una ni las 2 que según no hacen daño. ¿Por qué? Porque siempre el adicto, y estamos hablando de adicto tanto como alcoholismo como y un sinfín de cosas que te llevan a adicciones como la tecnología, pornografía, las redes sociales. Sí, las redes sociales y muchas cosas el juego y muchas cosas que la gente no lo toman como adicción, pero aún sin embargo están ligados a ellos. Entonces, todos empiezan, ¿verdad? Con poquito, probando, por socializar, como decíamos ahorita, pero lo que tenemos que entender es que nosotros vamos yendo poco a poco en una evolución. Evolución quiere decir que vas de menos a más. Y muchas veces no nos damos cuenta y brincamos barreras ya de lo que es ser sociable. Tomaste 2, 3 nomás para que te dé ánimo a sacar a bailar. Porque yo lo hacía cuando estaba joven, no me animaba a sacar a bailar y me tomaba un bote y, hombre, me sentó, ojalá que sea. Cambia la personalidad, ¿verdad? Sí, te cambia. Yo siempre he dicho que una persona después de 2, 3 cervezas ya no es el mismo. Y aunque dice, no, es que yo no ando borracho, sí, pero ya tu organismo ya recibió alcohol. Entonces ya te sientes con valor, ya te sientes... Entonces, muchas veces decimos, es que yo me tomo 2 o 3 nada más cuando muchas, ya... Sí, pero va a llegar el momento que tu cuerpo se va a hacer tolerante a esas 2, 3 y vas a poderte tomar 4 y 5. Entonces vas brincando barreras sin que te des cuenta, inconscientemente vas brincando barreras de tomarte 2, 3, allá te aguantas a tomarte 6. Así es. Y de tomarte 6 ya vas a llegar a un límite donde ya te tomas 12 y 24 y 40 y 50 que fueron las que yo me llegué a tomar o sea... Pero y el problema aquí es no reconocer porque el adicto siempre defiende su posición como adicto. Siempre. Y esto es muy tremendo y se lo digo a la gente que nos está viendo. Tienes que, ¿verdad?, percibir el daño que te vas a ocasionar. No te digo que no lo hagas. Te digo, primero piensa hasta dónde te va a llevar. Y mi testimonio espero que sirva para que muchos reflexionen desde donde empezamos con una caguama, te dije cuando estábamos niños, sí, hasta donde llegué a durar días y días
tomando sin comer alimentos, sin tomar agua. Entonces, son barreras que uno va brincando, y te empiezas a hacer ya un adicto problema. De ser sociable a llegar a un límite de ser un adicto problema, a llegar hasta perder familia, hasta llegar hasta perder trabajos, a llegar hasta perder dignidad, personalidad y muchas cosas. Entonces, todo empieza, ¿verdad?, con la curiosidad, probando. Con la invitación. A ver qué se siente, Ajá. a ver qué sienten ellos. Entonces, yo un día te dije, estaba rondando y dije, a ver, voy a probar. Y ya no pude parar. Entonces, esto es importante que entendamos que las drogas no son un juego, no son para convivir, ¿verdad? No son para convivir. Mejor disfruta tu vida de otra manera. Convive con tu familia, llévatelos a pasear, juega con ellos, algo. Pero las drogas y el alcohol no son para convivir, la verdad. Son para Totalmente. perjudicar. Ok, Agustín, llegamos a la parte final y me gustaría muchísimo que nos diera un consejo para las personas que están pasando por ejemplo, depresión, ansiedad y que les ha pasado por su mente el decir, o cuando les llegue, voy a decir, porque que les pueda llegar esta invitación, esta tentación a decir, refúgiate en esto porque esta es la salida, verlo como un escape, Sí. Ya sea por cualquier situación. ¿Qué nos puede aconsejar? Pues mira, yo he entendido en las cosas de Dios que el refugio, nuestro único refugio, nuestro amparo, nuestra torre fuerte donde debemos refugiarnos es en Dios. Es en Dios, que es donde yo recibí todo lo que es la sanidad, ¿verdad?, tanto del alma, del corazón, como física y de todas las formas. Es muy común que la gente quiera buscar una salida o un refugio en drogas, alcohol, en sexo, en muchas cosas. Entonces es muy común. ¿Por qué? Porque es lo que ahorita se vive, es lo que se está mirando, más en la juventud. Entonces queremos buscar en todo menos en Dios. En todo menos en Dios. Diciendo que Dios nos dice, mira, te voy a leer un versículo en la Biblia que es en 1 Corintios 10:13, donde Dios nos habla y dice que las tentaciones, dice que las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios dice que es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, dice, cuando quieran caer en la tentación de alcoholismo y cosas así, dice que Él mostrará una salida para que puedan resistir. O sea que si nosotros nos refugiamos en Dios, Dios nos va a dar una salida, no para que nos refugiemos en alcohol y en drogas, sino para que nos refugiemos en Él. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, dice. Dios es fiel para con los que se muestran fiel a Él. A los que le creemos. Entonces, dice que Dios, ¿verdad?, tiene preparadas grandes cosas, pero para los que lo amamos. Ahora, si Dios te está diciendo que lo busques, si Dios te está diciendo que te refugies en Él, si Dios te está diciendo que vayas a su presencia para que Él sane depresión, angustia, tribulación, todos los problemas que se suscitan prácticamente son problemas del alma o del corazón. Sí. Y yo quiero decirte algo, que no existe nada en el alma y en el corazón que pueda sanarlo y pueda curarlo. No existen doctores, medicamentos. La ciencia. No existen nada que la ciencia pueda hacer para curar las heridas del alma. El alma es donde el Espíritu Santo de Dios está, y el único que puede sanar esas heridas es Dios. El único que puede curar los vacíos, los dolores, las tristezas, los desánimos, porque no hay medicamento para la tristeza. Los médicos te dan antidepresivos, para la depresión te dan para cosas así, pero eso es momentáneo.
Eso es momentáneo, Así nada es. más te va... Y te lo digo porque yo estuve en un en un centro de integración donde un doctor me daba medicamentos para la ansiedad, pero se me pasaba el efecto de ese medicamento y como que me agarraba con más ganas la ansiedad, ¿no? Entonces, Dios es el que viene a suplir cada necesidad en el alma. Dios es nuestro refugio y es nuestro amparo. Entonces, yo el consejo que le puedo dar a los jóvenes, a las personas que están a punto de caer, no lo hagan, no lo hagan, piénselo, no una ni dos veces, piénselo mucho, toda su vida piénselo, porque esto los va a llevar a una vida de locura, de depravación tal vez, ¿verdad? Que va a repercutir no nada más en tu vida, sino en los que te rodean. Nosotros hemos entendido que el mayor afectado en una adicción no es el adicto, es la esposa, es la mamá, es el papá, son los hijos los más afectados. Porque el adicto, mientras ande en la adicción, él anda como si nada. Pero los que están sufriendo son la familia, los seres queridos, los seres que los aman. Entonces, también tienen que pensar en ellos. También tienen que pensar en que no nada más se lastiman ellos mismos, sino lastiman a los demás. Entonces, no tomen una mala decisión, mejor refúgiense en el amor de Dios. Yo antes miraba las cosas de Dios como una religión, hoy lo veo como una forma de vivir diferente. De hecho, el ser cristiano no es ser un religioso. El ser cristiano es ser una persona con una forma de vida diferente, o sea, contrario a lo que los demás viven. Entonces, esto es importante que lo entendamos porque a veces vemos las iglesias como religión y Dios no es religión. Dios no es religión, ¿verdad? Dios es relación. Dios es una relación, es una relación. Entonces, tenemos que tener esa relación íntima con Dios para poder que Dios nos saque, ¿verdad?, de esa manera de vivir, para que Dios nos... Mira, mi esposa dice que la mayoría de las personas usan a Dios como extinguidor. ¿Cómo extinguidor? ¿Cómo un extinguidor? Pues el extinguidor, cuando hay fuego, pum, van y quiebran el vidrio, apagan el fuego y lo vuelven a guardar. O sea, a veces vamos a la presencia de Dios nomás por requisito. Cuando ya no hayamos qué hacer. Sí, entonces, pero sales del problema y te olvidas de Dios. Entonces ahí eso lo usan como un extinguidor, nada más lo vuelves a guardar. Entonces, Dios no es un extinguidor. Dios es un Dios, ¿verdad?, que permanece fiel. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces nosotros a veces lo abandonamos. Y hay gente, fíjate, gente dentro de la iglesia que se retiran porque se sienten bien, porque Dios les hizo el milagro, porque Dios los hizo prósperos en sus negocios, porque suplieron su necesidad y ya sienten que no necesitan de Dios. Entonces, esas personas, sin querer, con el tiempo regresan, pero regresan todos aporreados, todos ya regresan sin matrimonio, regresan sin trabajo, regresan enfermos. ¿Por qué? Porque se retiraron donde estaba, ¿verdad?, esa agua viva que nos alimenta, que nos quita la sed, que nos quita la ansiedad. Entonces, vuelven peor que como llegaron la primera vez. Entonces, Dios no es para que lo guardemos o nos apartemos de Él. Dios es un Dios que permanece fiel siempre en nuestros corazones. Por eso cuando nosotros llegamos a la iglesia hacemos una oración de fe, donde recibimos a Dios en nuestro corazón. Dice que una vez que Él entra en tu corazón, Él ya no sale de ahí. Él ya no sale. Nosotros somos los que nos apartamos de su presencia, pero Dios ahí está. Dios ahí está esperando a que tú te arrepientas y vuelvas otra vez a sus caminos. Entonces, yo les recomiendo que busquen de la presencia del Señor. Nosotros tenemos ese grupo Éxodo que pueden pedir ayuda con nosotros. ¿Quién puede ir? Mujeres, hombres, familias completas. Mira, tenemos dos reuniones, una que es especialmente para el que está sufriendo la adicción, que es los martes a las 7:30. ¿Verdad? Y tenemos el otro que es los sábados, que es Éxodo Familias, donde pueden ir
tanto mamá, papá, esposa, esposos, hijos, o sea, toda la familia en general pueden asistir y ahí se les comparte la palabra, se ora por ellos y se les da la ayuda que necesitan para que también la persona que está sufriendo la adicción, como la familia, reciban la ayuda, porque mira, hay algo muy tremendo. La gente, vamos a suponer cuando los internan en un centro de rehabilitación, salen de ese centro de rehabilitación, la familia los sigue tratando como adictos. Y una persona que ya no se droga, que ya no es adicta. Ellos salen limpios de los centros de rehabilitación, en ellos ya no existe una célula o algo, residuos de alcohol y de drogas en ellos. Ellos salen limpios, pero la familia los sigue tratando igual. Queda afectada. Sí, quedan afectados. Sí, entonces tienen que ellos aprender a tratarlo ya como una persona limpia, como una persona sin adicciones. Y muchas veces la misma familia hacen que el adicto se vuelva atrás. Wow. ¿Me entiendes? No es la misma que yo llegue a mi casa con libertad, a que llegue yo y todos empiezan a esconder las billeteras y las bolsas y todo porque piensan que les voy a robar. ¿Verdad? Yo llego a mi casa, llego con confianza y la gente me recibe con confianza. Entonces, ¿pero por qué están así? Porque ya, como dice el dicho, la burra no era arisca, ¿no? Sino que la hicieron, sino que ellos ya están ariscos, ya están... Entonces, ellos quieren seguirlo tratando igual al adicto. Y no, el adicto ya dejó de ser adicto y quiere restablecerse con su familia, quieren, ¿verdad? Ya empezar a tener buena relación con ellos, pero su familia no se los permite. Ponen una barrera, ponen un bloqueo. Y este grupo es, como dice, ayuda... Es ayuda espiritual para las familias con personas de adicción. Que es a base totalmente de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Yo quisiera dar un número, si me pueden marcar los que necesite que nos estén viendo. Lo que vamos a hacer es que en el... ahí mismo. Aquí mismo vamos a dejar el nombre y el contacto de Agustín. Quien necesite esta ayuda, con toda confianza, pueden llamarle a Agustín, pueden enviarle un mensajito para, no sé, pedir información de los grupos o de la iglesia. Agustín está 24/7. Sí, o para consejería también. Sí, también. Entonces aquí va a aparecer el número de teléfono, el contacto de Agustín y también las redes sociales de Comunidad Guasave, que es la iglesia donde Agustín se congrega y de donde surgen todos estos grupos de apoyo y de ayuda. Si tú necesitas ayuda, no dudes en contactar a Agustín. Agustín, llegamos al final de esta gran historia. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por haberse dado el tiempo y esperamos muy pronto volverlos a tener aquí, ya no solamente usted, sino también con su esposa, que tenemos muchísimo como que aprender de este testimonio. Gracias a ti, Francis, por esta oportunidad. Espero que la gente que vea, ¿verdad?, tu video y escuche este testimonio de vida, haga conciencia y busquen ayuda para que no trascienda o no vayan a más. Espero que les haya servido de mucho. Gracias, Francis. Muy bien, Agustín, una vez más, muchas gracias a usted. Hemos llegado a la parte final y esto fue el capítulo 10 de Un Date con Francis. Ya.